en el corazón de Ciudad de México, en el piso 41 de una torre de cristal en Polanco, la sala de juntas vibraba con el zumbido de los tubos fluorescentes. El silencio entre las palabras no dichas pesaba como el aire antes de una tormenta. Ricardo Salazar, vicepresidente de operaciones, se inclinó hacia adelante con la confianza de quien cree que las reglas se doblan a su antojo. Las reglas no son nada frente al poder de la familia, anunció. Su voz cortando la quietud como un cuchillo. Mi hijo Esteban tomará tu lugar. La declaración cayó como piedra en un estanque, con ondas de incomodidad reflejadas en las miradas esquivas alrededor de la mesa de caoba pulida. La directora financiera, Julia Méndez, bajó la vista a su libreta, fingiendo anotar números que ya tenía memorizados. Ángela Ruiz, de legal, apretó los labios, sin atreverse a desafiar las palabras. El equipo de recursos humanos tecleaba nerviosamente, registrando las actas pero omitiendo la ofensa. Al fondo de la mesa, Alejandra Vega, directora de cumplimiento de sistemas, permanecía inmóvil, con la postura serena de un código bien escrito. Su pluma hizo un clic contra el papel, un sonido casi devorado por el zumbido eléctrico. Debajo de la mesa, el pequeño llavero negro enganchado a su bolsa de laptop vibró levemente al activarse marca de tiempo. 09:14 de la mañana. El dispositivo había registrado el momento en silencio. Su mirada se movió con precisión. La evasión de Julia, la desaprobación contenida de Ángela, la sonrisa burlona de Esteban, reclinado con los tenis sobre el borde de la mesa, murmurando dinosaurio de oficina lo suficientemente alto para que resonara. Cada detalle fue archivado en su mente, tan metódico como una entrada en un registro de cumplimiento. Un recuerdo destelló. 2 años atrás, a las 01:12 de la madrugada, el script principal de migración de la empresa colapsó a medio ejecutar. El pánico se extendió por 3 departamentos, pero ella, sola en un cubículo oscuro, reconfiguró un nodo defectuoso hasta estabilizar el sistema. Una cicatriz aún cruzaba su pulgar, cortesía de un panel roto que reparó esa noche. Nadie lo recordó, pero ella sí. Ahora, el desprecio a su valor era público, presenciado, grabado en el silencio. Alejandra abrió su libreta, dibujó el esquema de un flujo de cumplimiento y subrayó con tinta firme: Política 14.7b, ventana de bloqueo de transición. Ricardo siguió hablando, elogiando la visión y los instintos modernos de su hijo. Nadie lo interrumpió. Aunque varios ejecutivos se removieron incómodos, el único otro sonido era el leve golpeteo de la pluma plateada de Ricardo contra la mesa, contando segundos sin saberlo, sin que él lo supiera. Un proceso automatizado se había activado esa mañana. A las 07:32 el programador de cumplimiento del sistema había enviado una copia del último informe de Alejandra al asistente del presidente, archivado silenciosamente bajo la etiqueta Contingencia Fase 2 Regulatoria. Un temporizador había comenzado, imparcial e inalterable. Alejandra cerró su carpeta con precisión silenciosa. La reunión continuó, pero el resultado ya estaba en marcha, impulsado por procesos ocultos que nadie notó, esperando el próximo cambio registrado. La ofensa quedó registrada, pero no era la primera. Alejandra Vega entendía los patrones mejor de lo que otros creían, y cada desprecio se convertía en otra entrada en un archivo creciente. El 17 de febrero, a las 11:08 de la mañana, Esteban Salazar respondió a su informe de cumplimiento en el canal general de Slack con un seco TL.dr. El documento tenía 3 frases. Ella capturó el intercambio, imprimió el hilo y lo selló con la fecha. El 4 de marzo, Finanzas circuló un reporte de auditoría que afirmaba que su departamento excedía el presupuesto en un 12%. La realidad mostraba un 15% de ahorro. Ella imprimió la discrepancia, resaltó la línea correspondiente y la archivó junto al hilo de Slack. Una semana después, la invitación al calendario para la revisión de riesgos de proveedores llegó sin su nombre. Adquisiciones y legal
Recibieron la notificación. Su exclusión era evidente. Guardó los metadatos de la invitación, notando la lista de distribución, y los añadió a la colección. En la oficina, su actitud sugería conformidad. Asentía durante los anuncios de Ricardo Salazar. Incluso cuando él proclamó una nueva iniciativa de optimización que redujo su puesto al título vacío de líder de procesos. Supervisión delegado. Su expresión permanecía neutral. Sus manos cruzadas, para sus colegas parecía marginada. El verdadero trabajo ocurría de noche, en su departamento en Coyoacán. Bajo la luz de una lámpara de escritorio, etiquetaba discos de respaldo con letra cuidadosa Q4 Restauración Final. Una carpeta encriptada en almacenamiento frío contenía sus registros de firmas digitales, recibos de cada paquete de cumplimiento que había presentado. Un sobre manila, en una caja de seguridad rentada en Tlalpan, guardaba copias impresas, cada página sellada y fechada. Lo más crítico era el paquete de cumplimiento en borrador, sin enviar, pero completamente preparado, con un disparador condicional incrustado. La cláusula era precisa: si el líder del proyecto cambia dentro de los 14 días hábiles posteriores a la presentación de fase 2, la responsabilidad se transfiere al ejecutivo iniciador. A las 10:47 de la noche, el reloj de escritorio marcó el momento en que verificó las reglas de automatización. Trazó la ruta de entrega programada del correo, bandeja de cumplimiento interna, asistente del presidente y archivo regulatorio. Volvió a verificar el hash de encriptación, confirmando su integridad. La lógica del sistema era imparcial. Ejecutaría sin emoción, sin dudar. Ricardo no notó nada de esto. Esteban no tenía la capacidad de entenderlo. Recursos Humanos creía que ella ya se desvanecía en la irrelevancia. Una reliquia de sistemas antiguos. Pero los registros notaron. Las marcas de tiempo notaron. Y el sistema, construido sobre reglas y no favores, lo recordaba todo. Para cuando su pluma cerró la última nota, el fundamento para la rendición de cuentas estaba establecido, esperando un cambio de titularidad que inevitablemente llegaría. El lunes por la mañana, Esteban Salazar llegó al ala de operaciones con la postura de quien cree que la autoridad viene de fábrica. Su saco aún llevaba la etiqueta de la marca cosida en la manga, con el hilo colgando mientras se movía. Su primera acción fue desconectar el sistema de doble monitor que había estado en uso por años y reemplazarlo con una MacBook y una vela con aroma a vainilla. El simbolismo era intencional, aunque superficial. A las 10:07 de la mañana, convocó al equipo al espacio abierto para lo que llamó una sintonía ágil. Parado frente a una pizarra, declaró: «Si no puedes explicar un sistema en 60 segundos, es demasiado complicado. Vamos a desechar la vieja pila». Su lenguaje estaba salpicado de jerga de startups, frases que no cargaban peso operativo. Las consecuencias se hicieron evidentes en 48 horas. El miércoles por la mañana, las facturas de proveedores fallaron en cuentas por pagar. Los campos de metadatos que antes poblaba el sistema de sobreescritura de Alejandra, ahora estaban vacíos. Y el sistema marcó los registros como incompletos, congelando los pagos. A la 1:16 de la tarde, Finanzas escaló un memo a operaciones: 2 facturas rechazadas, etiquetas de escalación faltantes. El memo llevaba una marca de tiempo del 12 de marzo, 4:42 de la tarde, registrado en el archivo financiero. Esa misma tarde, los ingenieros se encontraron bloqueados durante una actualización del entorno de pruebas. Las credenciales que Alejandra había mantenido mediante verificación cruzada manual ya no validaban. El bloqueo requirió una secuencia completa de reautorización. Deteniendo 2 sprints de desarrollo en curso, el soporte al cliente reportó boletos duplicados, inundando la cola debido a una nueva integración de etiquetas automáticas que Esteban aprobó sin revisión. Para la noche, los errores de duplicación habían incrementado el volumen de casos en un 37%. El sistema de auditoría registró el cambio de liderazgo. El registro de auditoría, Paguro 4478, documentó la transferencia de propiedad del proyecto a
Vega. Salazar. La entrada activó la cláusula de cumplimiento inactiva, iniciando silenciosamente la cuenta regresiva dentro de la ventana protegida de la política 14.7b. Los proveedores también lo notaron. Delta Apex, contratada para soporte crítico de red, envió un mensaje directo a operaciones. El correo fue breve y directo. Esto no es un problema de cumplimiento, es un problema de decisión de liderazgo. En minutos, el mensaje circulaba entre el personal, capturado y reenviado en canales privados. Esa noche, Alejandra se sentó en el balcón de su departamento en Coyoacán. El ruido de la ciudad reducido a un tráfico distante. Su celular vibró con un mensaje de David. Su exsubordinado ignoraron las banderas de cumplimiento. ¿Qué hacemos? Él la respondió con una sola palabra: espera. El temporizador seguía corriendo. El segundo día del bloqueo de 14 días comenzó con precisión silenciosa. En su departamento, Alejandra abrió la consola remota y revisó los registros del servidor. 2 veces en la madrugada a las 01:42 y de nuevo a las 01:57. Esteban Salazar intentó acceder a la carpeta de documentación que ella había purgado antes de irse. Ambas entradas se registraron como intentos no autorizados, marcados con códigos de error rojos en el registro del sistema. Ella transcribió las marcas de tiempo en una libreta encuadernada en cuero, etiquetada en letras mayúsculas, notas de transferencia de responsabilidad. Cada línea estaba escrita como si fuera una entrada de auditoría esperando revisión. Al otro lado de la ciudad, Ricardo Salazar levantó una copa en un bar abarrotado en La Condesa. A quien quisiera escuchar, presumía que su hijo modernizaría toda la unidad de operaciones, reemplazando la burocracia obsoleta con energía y visión. La presidenta por fin verá que no necesitamos reliquias como Vega, declaró. Su voz amplificada por el tequila y la convicción, su audiencia respondía con asentimientos tibios, más enfocados en sus tragos que en sus palabras. Mientras tanto, Recursos Humanos procesaba su papeleo de salida. El paquete engrapado llevaba su nombre en tinta azul gruesa, pero los metadatos del sistema contaban otra historia. El registro de validación mostraba la marca de tiempo del 8 de marzo, 3:12 de la tarde, horas después de que el paquete de cumplimiento de Alejandra ya había activado el bloqueo. Por estándares procedimentales, la terminación era inválida, presentada fuera de la secuencia permitida. La contradicción permanecía invisible para la mayoría, enterrada en los metadatos, pero era inalterable. En el centro de datos, el entorno emitía advertencias sutiles. Miguel Torres, líder de TI, notó banderas fantasmas apareciendo en el ciclo de auditoría de cumplimiento. Disparadores antiguos que deberían estar inactivos aún pulsaban a intervalos irregulares, como si esperaran un evento. Copió los reportes de anomalías en una memoria USB, cuya carcasa plateada estaba desgastada por años de uso. Guardándola en su bolsillo, murmuró: quedan 4 días. Esa noche, Alejandra manejó hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estacionó en el estacionamiento de larga estancia. Pasó junto a viajeros con maletas y entró en una unidad de almacenamiento frío rentada. De su bolsa, sacó una pequeña caja de disco, marcada con letra ordenada Q4, respaldo tercera copia. La colocó en el estante superior, cerró la unidad y se alejó sin dudar. Los sistemas seguían funcionando según lo programado, cada proceso marcando el tiempo como el pulso constante de un metrónomo invisible. El bloqueo estaba activo, la evidencia preservada y la cuenta regresiva irreversible. El temporizador avanzó hacia la siguiente fase. Para la segunda semana, el mensaje en operaciones era unificado en la superficie. Los canales de Slack internos llevaban el eslogan «Fuera lo viejo, adentro lo ágil». Nuevos carteles etiquetados como Operaciones 2.0 aparecieron en los pasillos, con tipografías audaces pero promesas vagas. En la superficie se vendía una transformación. Debajo de los carteles,
Los registros del sistema contaban otra historia. Finanzas reportó 3 instantáneas de cumplimiento perdidas, cada una marcada en rojo durante revisiones rutinarias, el programador de auditorías, antes mantenido manualmente por Alejandra. Ahora registraba brechas demasiado grandes para ser descartadas como retrasos. En legal, la analista Jimena Castro abrió el tablero de fase 2 y notó la anomalía de inmediato. A pesar de las ediciones manuales de Ricardo en las agendas impresas, el sistema seguía autopoblando líder A. Vega en los encabezados de cumplimiento. Jimena capturó una pantalla, la marcó con la hora y la añadió a su archivo privado. Recursos Humanos aportó su propia evidencia. Un becario encargado de monitorear la bandeja de entrada capturó un correo que Esteban envió a varios gerentes. El asunto decía optimizar ahora. El cuerpo era directo, ya no necesitamos procesos de dinosaurios. La captura circuló silenciosamente entre los becarios antes de llegar a Jimena, quien la guardó en una carpeta etiquetada Errores Críticos, el 14 de marzo. A las 08:01 de la mañana, Jimena envió una nota formal a Ricardo Revisión de fase 2 el próximo jueves. Estamos alineados. La respuesta llegó a las 10:36, no de Ricardo, sino de Esteban. Todo bien. Ya no necesitamos ese proceso de dinosaurios. Jimena leyó el mensaje 2 veces, imprimió el intercambio y lo archivó bajo errores críticos. Los contratistas también comenzaron a fracturarse. Delta Apex, ya tenso por facturas impagas, confirmó que varios de sus especialistas de red se retiraron tras 29 días sin compensación. Su correo de salida fue tajante. Esto no es un problema de cumplimiento. Es negligencia de liderazgo. En horas, la frase se repitió como meme en canales secundarios, acompañada de imágenes de la vela de vainilla de Esteban. En Coyoacán, el celular de Alejandra vibró de nuevo. David, su exsubordinado, había estado monitoreando el ambiente. Jimena parece que va a desmayarse. ¿Quieres que filtre los registros? Su mensaje era breve, urgente. Alejandra respondió con una sola instrucción. No hagas nada. Observa. La decisión apretó el silencio. Cada error se registraba. Cada descuido se preservaba en sistemas que ya no respondían a Ricardo ni a Esteban. La cuenta regresiva seguía. Invisible para quienes despreciaban los procedimientos. Audible solo para quienes escuchaban los clics en la maquinaria. La fecha de la sala de juntas se acercaba con cada entrada registrada. El jueves por la tarde llegó la confirmación. La presidenta Elena Montero asistiría a la auditoría trimestral en persona. Su mensaje fue conciso. La rendición de cuentas de fase 2 se revisará en persona. El anuncio electrificó a Ricardo Salazar. En el área de operaciones, casi gritó, por fin, una oportunidad para mostrar nuestra transformación. Ordenó a comunicaciones preparar carteles. Instruyó a marketing a renovar los visuales de operaciones 2.0 y presionó a su hijo Esteban para que ensayara frases como arquitectura disruptiva y transformación horizontal. La preparación fue ruidosa, visible y frenética. Debajo del ruido, las fracturas se ensanchaban. Legal circuló una nota cautelosa. No se habían documentado medidas de reducción de riesgos desde la reorganización. Ángela Ruiz, abogada principal, subrayó la ausencia 3 veces en su borrador, pero no recibió respuesta. Finanzas levantó otro problema. Las facturas de proveedores seguían sin conciliarse. 2 ya con más de 30 días de retraso. La pregunta llegó a Ricardo durante un ensayo. La desechó con un gesto. Eso es detalle operativo. La Junta quiere visión, no papeleo. Los analistas registraron el rechazo sin más comentarios. En un rincón tranquilo, David Morales actuó con más precisión. Accedió al archivo de cumplimiento y descargó el último borrador de auditoría de Alejandra. Enviándolo a una dirección privada con el asunto referencia final, el archivo permaneció sin abrir en su dispositivo personal. Pero la salvaguarda estaba en su lugar. Los tableros legales ofrecieron la advertencia más clara. A pesar de la insistencia de Ricardo,
El encabezado autogenerado en el módulo de cumplimiento de fase 2 seguía mostrando líder A, Vega, extraído de los registros del último trimestre. Ricardo se irritó. Imprimió el resumen del tablero y tachó el nombre con marcador rojo, escribiendo R. Salazar en mayúsculas en el margen. La corrección manual no convenció a nadie, pero le permitió continuar con los ensayos sin interrupciones. La lluvia caía constante ese viernes por la mañana, dejando rayas en el cristal de la fachada de la torre. A las 8:55 de la mañana, la sala de juntas se llenó. El sistema de clima mantenía el aire tan frío como una sala de servidores. Botellas de agua con el logo de la empresa estaban colocadas con cuidado en cada asiento, como si fueran ofrendas en un memorial. Los ejecutivos llegaron en silencio. Finanzas se sentó con las laptops cerradas. Legal traía carpetas marcadas en azul. Recursos humanos apareció con cafés que no bebieron. Los ingenieros, convocados a última hora, esperaban sin hablar, con la mirada fija en la pantalla vacía del proyector. El zumbido del sistema de ventilación se mezclaba con el leve golpeteo de la lluvia en las ventanas. Al fondo, una silla aún llevaba una placa intacta A. Vega. Nadie la había retirado. La manija de la puerta giró exactamente a las 9:02 de la mañana. A las 9:02 de la mañana, la puerta de la sala de juntas se abrió. Elena Montero entró, con la lluvia aún marcando los hombros de su abrigo oscuro. Hizo una pausa cerca de la entrada, escaneando la mesa con una mirada deliberada. Cuando sus ojos llegaron al fondo, se detuvieron en la placa intacta A. Vega. Sus primeras palabras fueron directas. ¿Dónde está la señora Vega? Ricardo Salazar se movió en su asiento, soltando una risa que no logró ocultar su incomodidad. Ella siguió adelante. Dijo rápidamente: mi hijo Esteban lidera operaciones ahora. Elena colocó un paquete de papeles en el centro de la mesa con precisión controlada. El encabezado, en tipografía negrita, decía notificación de contingencia por cambio de propietario del proyecto Política 14.ccbb. Siseos rompieron el silencio. Ángela Ruiz, de Legal, comenzó a teclear furiosamente, sus pulsaciones resonando en el aire frío. Los analistas de finanzas se congelaron, con los ojos fijos en el documento. Esteban parpadeó, inseguro, su sonrisa tambaleándose mientras se inclinaba hacia adelante. Elena abrió el paquete en la primera página y leyó en voz alta: si el líder del proyecto es reasignado dentro de los 14 días hábiles posteriores a la presentación final, la responsabilidad se transfiere al ejecutivo iniciador. Ver marca de tiempo. Página 6. El susurro de Ángela cortó la sala. Dios mío. El proyector, ya encendido, parpadeó. El tablero de cumplimiento apareció en pantalla, reemplazando la presentación preparada para la auditoría. En la parte superior, en letras negras marcadas, se leía propietario Ricardo Salazar. El rostro de Ricardo palideció. Se inclinó hacia adelante, aferrándose al borde de la mesa. Eso no puede ser vinculante, murmuró, las palabras quebrándose bajo la tensión de la incredulidad. Elena pasó a la página 6. Marca de tiempo 8 de marzo, 3:12 de la tarde. Recitó: su terminación de la señora Vega ocurrió después de que el paquete de cumplimiento ya había sido bloqueado. El registro muestra la contrafirma legal. Inmutable. Deslizó la página hacia adelante. Ángela dejó de teclear, sus manos flotando sobre el teclado, mientras confirmaba la línea ella misma. La evidencia era clara: firma digital, código de validación, contrafirma legal, todo visible en secuencia. La sala implosionó en silencio. El único sonido audible era el zumbido del sistema de ventilación, subrayado por la lluvia golpeando el cristal. La voz de Elena cortó con claridad implacable: señor Salazar, ¿qué ha hecho? Ricardo se quedó inmóvil, su pluma rodando de sus dedos sobre la superficie pulida. Los labios de Esteban se abrieron como para responder,
pero no salió ninguna palabra. El proyector se actualizó una vez más, fijando la vista del tablero Responsabilidad Ricardo Salazar. El silencio se mantuvo, denso e inamovible, mientras la Junta absorbía las implicaciones. El próximo movimiento ya no le pertenecía a él. Las consecuencias comenzaron minutos después de que la notificación de contingencia aterrizara en la mesa. Seguridad llegó discretamente, recolectando credenciales en silencio. Esteban Salazar fue el primero en ser escoltado fuera, su voz alzada en protesta, insistiendo que los sistemas funcionaban como estaba diseñado. Sus palabras no tuvieron peso. Los registros ya mostraban lo contrario. Ricardo Salazar permaneció en su silla, las manos temblando contra la madera pulida. La pluma plateada que había llevado a cada reunión durante una década yacía inmóvil junto al paquete de cumplimiento que había sellado su responsabilidad. Su rostro estaba pálido, su postura encorvada, la autoridad drenada por una marca de tiempo. Legal actuó rápidamente. Ángela Ruiz anunció entrevistas internas para comenzar de inmediato. Su tono plano, preciso, sin espacio para negociación. Cumplimiento de TI inició una secuencia de restauración de emergencia. La directiva se emitió a las 10:07 de la mañana, marcada en el archivo del sistema. En la sala de operaciones, 2 analistas extrajeron un archivo comprimido de almacenamiento frío, Vegacore, respaldo, Final UP2 PNOSIP XO. El archivo había sido construido bajo la supervisión de Alejandra meses antes. Su suma de verificación verificada 3 veces. El archivo se descomprimió sin errores. En momentos, los tableros que habían fallado durante semanas comenzaron a parpadear de nuevo. Las instantáneas de auditoría se realinearon con sus intervalos correctos. Los registros de proveedores se restauraron. Los permisos se corrigieron. La empresa exhaló en datos, no en palabras. Los sistemas, alguna vez inestables, retomaron su ritmo, constante e ininterrumpido. En la sala de juntas, Elena Montero observó los reportes de progreso aparecer en su tableta. Cuando habló, su voz no llevaba triunfo ni consuelo. «Esto no es una limpieza», dijo. «Es una rendición de cuentas». Nadie desafió la declaración. A kilómetros de distancia, en Puerto Vallarta, Alejandra caminaba por un muelle desgastado por el tiempo. Un termo de café calentaba su mano. Sus botas presionaban la madera húmeda aún resbaladiza por la marea. El aire olía a sal y hierro, con gaviotas girando en arcos desiguales sobre su cabeza. Su celular vibró contra su palma. El mensaje mostraba una sola línea de la asistente ejecutiva de Elena. ¿Consideraría consultoría términos flexibles? La invitación era formal, deliberada, escrita como si la empresa ya entendiera que negociaba desde una posición de debilidad. Alejandra dio la vuelta al dispositivo, colocándolo boca abajo contra la barandilla del muelle. Levantó la mirada hacia el horizonte, donde el cielo gris se encontraba con el borde del agua. Las gaviotas se elevaron con el viento, ascendiendo hasta que sus formas se difuminaron contra las nubes. El reconocimiento no era necesario. La prueba de su trabajo ya estaba incrustada en los sistemas que seguían funcionando, salvaguardados por el silencio que ella había mantenido. La rendición de cuentas había llegado, y ella no necesitaba estar en la mesa para presenciarla.